valoramos el tiempo que nos está ofreciendo el día de hoy. Eh, Conjuntamente con mis compañeras Dianita y Estefi, nosotros tenemos que realizar una entrevista. Esta entrevista pertenece a la materia de psicología clínica. eh, entonces teníamos que buscar a un psicólogo clínico y nuestro, nuestro pensamiento fue a usted, profe. Realmente consideramos que con su trayectoria, su experiencia, nos va a enriquecer bastante de información y sobre todo nos vamos a alimentar y en un futuro ejercer bien nuestra profesión. Bueno, profe, le pongo en contexto lo que vamos a hacer. Es una entrevista, son preguntas abiertas, algunas son de conocimiento, algunas son experiencias suyas y algunas son cómo usted es frente a un paciente. Toda esta información va a, bueno, cabe mencionar que toda esta información eh, no va a ser publicada ni no vamos a publicar en ninguna red social, simplemente es de ámbito académico. La profe Lore va a ser la única que va a ver nosotros. Otra pregunta que le tenía, profe, no sé si es que usted tiene dificultad o algún problema que nosotros grabemos, ya que base a esto vamos a recibir nuestra calificación. No, tranquilos, yo acepto hacer grabado y que ustedes puedan presentar su trabajo. Ya, profe. Entonces, empezamos con la entrevista. La primera pregunta va a realizar Yanita. Ya, profe. Igualmente, muchas gracias por este espacio que nos ha brindado. Bueno, por favor, cuéntanos un poco sobre su experiencia dentro del campo de la psicología clínica, su tiempo que usted ha ejercido su profesión y también cómo ha sido su proceso de formación. Ya, bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y qué bueno poderles colaborar con algo de la experiencia. El tema de la psicología clínica es una de mis primeras pasiones profesionales, la otra es la docencia. Voy yo ejerciendo como psicóloga clínica desde el año 2008, principalmente en lo que es la consulta privada. Los psicólogos clínicos tenemos la facilidad de desenvolvernos en muchos ámbitos de acción, entre ellos he podido trabajar también ya como personal dependiente en lo que sería casas de acogida, como psicóloga de casas de acogida, también como coordinadora de las casas de acogida, he podido trabajar en centros de adicciones, he tenido también la facilidad de hacer mis prácticas preprofesionales en el Instituto de Neurociencias, o sea, esta parte más de la atención de lo que sería la psicosis, también el tema de adicciones, la parte oncológica. Y ya una vez superada este tema de las prácticas preprofesionales, pues entonces lo que les comentaba hace rato, la práctica privada, las casas de acogida, centros de adicciones, que he podido desempeñarme desde ahí en mi rol de psicóloga clínica. Ya, profe. Ya, profe. Ahora, como digamos, a su criterio personal, ¿cuál es el rol del psicólogo clínico en área de salud en general y la salud mental? Y esa es justamente la respuesta. La salud mental es el rol del psicólogo clínico, el poder entender la salud mental como este estado de bienestar, ¿no? Como esta comprensión holística del ser humano en sus diferentes esferas y en sus diferentes ámbitos. Es parte del rol del psicólogo clínico, el poder mirar, el poder hacer una correcta evaluación, diagnóstico y una intervención acertada es parte de nuestro quehacer. ¿Para qué? Para buscar este bienestar, para buscar esta salud mental. Las estrategias son diferentes, son múltiples, y yo creo que ahí es en donde nos diferenciamos los psicólogos clínicos. Va a depender mucho el cómo yo actúe o el cómo reaccione o el cómo intervenga frente a determinados eventos, más bien desde la corriente a la que yo adscriba, ¿no? Si es que soy psicoanalítico, si es que soy conductual o si es que soy cognitiva, pero yo creo que el gran fundamento de la psicología clínica es el estudio del ser humano en cuanto vayamos a mejorar y a contribuir a la salud mental, al bienestar del ser humano, de la persona. Eso, todo lo que conlleve a eso será parte del desempeño del psicólogo clínico. Si es que una persona no sabe, llega, ¿no es cierto?, muy angustiado y muy estresado y desesperado porque no sabe cómo hacer una hoja de vida, el que nosotros le podamos asesorar
en buscar las estrategias y las herramientas de cómo hacer una hoja de vida y de que eso genere menos estrés, eso también es salud mental. Porque cuando pensamos en la psicología clínica, por lo general nos enfocamos solamente en esto de la psicoterapia, ¿no? Creemos que psicología clínica igual a psicoterapia y nos vemos solamente haciendo este campo de intervención, de uno a uno, de paciente a paciente, el diván y cuénteme lo que usted piensa y dígame cómo usted se siente. Y en realidad el psicólogo clínico tiene un montón más de ámbitos en donde desempeñarse por esto, porque nuestro objeto de estudio es el ser humano y el ser humano, ¿qué es lo que tiene que buscar? Salud mental. Entonces, en esa salud mental, ver la parte cognitiva, la parte conductual, la parte biológica, inconsciente, sistémica, la parte de trascendencia, cómo está la parte del estudio, del trabajo, las diferentes áreas, ¿no es cierto? Y ámbitos del ser humano que nos lleven a tener salud mental es en donde el psicólogo clínico tiene que desempeñarse y es lo que tiene que ayudar y es lo que va a ayudar a trabajar y dentro de este rol también son como estas funciones, ¿no? La de evaluación, la de diagnóstico e intervención, la que le van a permitir llegar a esa salud mental de esta persona o de estas personas, porque trabajamos, ¿no es cierto?, de forma individual, grupal, familiar. Uh-huh. Yo, profe, usted nos mencionaba que nuestro objeto de estudio es el ser humano, entonces, tan importante es generar un buen rapport con el paciente. Chuta, yo creo que para un psicólogo clínico saber generar un buen rapport, casi como que una persona sepa sumar y restar. Dentro de la psicología clínica, el tema de la empatía, del carisma, del poder hacer que la persona se sienta en confianza es necesario y trascendental, porque a veces yo puedo tener, ¿no es cierto?, un psicólogo que sepa mucho, que sea muy inteligente desde lo cognitivo, que haya aprendido, que sepa la técnica al revés y al derecho, ¿no es cierto? Este es el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4. Pero si yo no logro entender a nivel emocional cómo se encuentra esta persona que me solicita ayuda, va a ser bastante complicado. Entonces, el rapport es la parte inicial en la que yo ayudo a bajar las defensas, a mostrarle a la otra persona que yo soy otro ser humano, que no me tiene que tener miedo, porque la gente tiene mucho miedo de ir al psicólogo, no sabemos a qué nos enfrentamos. No es tan habitual, no es tan usual como ir al médico, ¿no es cierto? Uno ya sabe que le van a escuchar, que le van a ver, que le van a hacer parar, que le van a medir, que le van a pesar, que, etcétera, dependiendo de las áreas, ¿no? Ir al psicólogo siempre genera ansiedad, además porque cuando uno va al psicólogo desnuda el alma, es contarle a esta otra persona que además estoy recién conociendo todo lo que me pasa en mi alma, todo lo que está ahí adentro, guardado como el mejor secreto y a veces estas cosas tan dolorosas y tan complicadas. Entonces, establecer un buen rapport, que es generar esta confianza, este clima cálido, esta aceptación incondicional, pero esta aceptación incondicional no solo de boca para afuera, ¿no? Sino que efectivamente yo pueda ser transparente con esa aceptación. Parte de generar un buen rapport tiene que ver con esto de que el psicólogo tiene que ser transparente consigo mismo y con el paciente. Necesitamos cierta coherencia. Porque si yo le digo al paciente, sí, claro, le entiendo, pero por dentro estoy juzgando y diciéndole, qué horror, cómo ha hecho esto, cómo se le ocurren estas cosas, nuestro lenguaje no verbal va a expresar eso. Y a veces ni siquiera sabemos y decimos, chuta, pero si le dije, o si le saludé, o si le pregunté esto, pero no hubo empatía, luego me contestaba solamente con sí o con no, y ahora qué haré. Es también porque nuestra coherencia no va solamente desde lo que decimos, sino también desde cómo lo decimos. Entonces, el rapport también va a conllevar como una serie de pasos, ¿no? Primero, de que yo esté feliz y contenta de lo que estoy haciendo y de aceptar de verdad que mi mundo en esa hora o en esa hora y media que yo estoy con esa persona, se la estoy entregando a la otra persona. Tiene que ver con esta parte también hasta de energía, ¿no? Este intercambio de energía, que es justamente el tema del rapport, que se consolidan en este espacio y que nos ayudan a favorecer la relación terapéutica, que nos ayudan a disminuir la ansiedad en estos nervios, en este estrés, en esta angustia, que las personas suelen ir al psicólogo clínico porque uno no va al psicólogo a contarle lo bien que le va,
sino todas las angustias y las penas. Entonces, poder sentirme acogido, poder sentirme acogida, va a ser lo que a mí me ayude a bajar las defensas, a saber que es un espacio seguro, de compartir, de aceptación, en el que no me sienta juzgada, juzgado, y en el que también pueda ser escuchado. Gran parte de las personas lo que necesitan es esta primera catarsis, ¿no? El poder sacar, el que alguien me escuche sin juzgarme, sin decirme, bueno, malo, lindo, feo, porque para eso ya está el papá, la mamá, la pareja, el vecino, el primo, el tío. Entonces, generar este rapport es descender todas estas defensas altas con las que llegan las personas, también a contarnos su angustia, pero a la par en este querer esconder lo que les está pasando, en este quizá no querer contarnos todo lo que les ocurre. Entonces, por eso les decía, es casi, casi como sumar y restar. Un psicólogo necesita generar este proceso. ¿Cómo se genera este proceso? Es importantísimo que todas las personas, no solamente los psicólogos clínicos, todos los psicólogos, podamos tener nuestro propio proceso de terapia, en el que yo me acepta y me quiere a mí, me quiero a mí mismo. Porque si yo entro a este espacio queriéndome a mí mismo, la propia energía que yo tengo conmigo mismo va a ser más fácil que pueda fluir con la de la otra persona que llega, ¿no es cierto? Si yo estoy de mal genio, si estoy estresada, si estoy enojada, si estoy viviendo un duelo, mi propia energía quizá va a ser la que repela la del otro, ¿no? Y por eso es tan importante la salud mental del psicólogo y por eso es tan importante este tema profesional de ser bien asertivos con lo que hacemos y cuándo lo hacemos. A veces decirle no a un caso o referir un caso o poderle decir a la persona no le puedo atender hoy. Es necesario, es algo que a lo mejor no pasa en las otras profesiones, ¿no? Si yo voy donde el odontólogo y el odontólogo está de malas o vino peleando con su pareja, me va a curar la muelita igual, a lo mejor me haga doler más porque va a estar más estresado, más nervioso, pero quizá yo no lo voy a sentir tanto, ¿no? Cuando trabajamos en el ámbito de la psicología clínica, sobre todo en el tema de la psicoterapia, es importante que nosotros vayamos viendo cómo llegamos también a ese espacio y que aprendamos estos rituales de limpieza, este tema de conservación de nuestra salud y nuestro bienestar, para que también ayude a generar este empatía, este rapport. Ya, ya, profe. Usted acababa de mencionar también la empatía. Entonces, ¿qué importancia tiene igualmente generar empatía y cómo se podría diferenciar entre empatía y rapport? Bueno, el rapport justamente es este proceso en el que yo ayudo a aliviar las tensiones, ¿no? La empatía es poderme poner en el lugar del otro. No quiere decir la empatía, porque a veces nos pasa muy a menudo, ¿no? Que uno dice, la empatía es que yo le doy un consejo de lo que tiene que hacer el otro para ayudarle a solventar la vida. La empatía es poder entender desde los zapatos del otro, ¿no es cierto? Desde esta vivencia, desde esta estructura de personalidad, desde estas necesidades y carencias, lo que está haciendo y cómo podemos prender esa lucecita para que se ilumine el camino, para que esto no genere tanto sufrimiento, para que esto no genere tanta tristeza. Entonces, la empatía es poder entenderle al otro, pero no desde lo que yo conozco, o desde lo que yo manejo, o desde cómo yo lo haría en mi vida, sino desde todas estas características, ¿no es cierto?, que le acompañan a esta otra persona, entender y desde ahí poder ayudar a caminar y buscar la intervención, ¿no es cierto? ¿Qué podría hacer esta otra persona con todas estas características o con todo este contexto para que mejore, para que se calme, para que esté tranquilo? Porque en la empatía a veces decimos, sí, 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 o sea, sí, sí, sí entiendo que está viviendo pena. Entonces, por eso mismo, no sé, vaya a la discoteca, baile, cante, y resulta que la persona es súper introvertida o es súper tímida, y nosotros le mandamos a hacer el alma de la fiesta. No va a resultar, no estoy siendo empático, porque le estoy dando una recomendación desde lo que yo haría. Entonces, también por eso es importante, ¿no? Que vayamos entendiendo esto de la honestidad y la transparencia. Cuánto yo no me identifico y no aconsejo y no busco guiarle al otro desde lo que yo haría, sino desde el rol de la empatía. Desde entender quién es este otro y cómo desde esa forma de ser de este otro le ayudamos a caminar su camino, ¿no? Profe, bueno, de acuerdo a su
O sea, ¿cuál sería, profe, una recomendación, de acuerdo a su experiencia, para establecer un buen contrato terapéutico con el paciente? La honestidad, hablar de los temas claros, poder tener una escucha activa. Y tener una escucha activa es tener una atención flotante, nuevamente, ¿no es cierto? Para poder establecer un buen contrato o ver sobre qué es lo que nosotros vamos a trabajar o sobre qué objetivos va a tratarse la terapia. Lo importante es que yo pueda entender qué es lo que la otra persona me está diciendo, qué es lo que está queriendo. Entonces, una vez que yo he podido como, a mí me resulta mucho, ¿no? El ir tomando notas, ir tomando apuntes, las ideas, algunas cosas textuales que son significativas, pero escuchando como si todo fuera importante. Es igual de importante que haya tenido un mal día porque salió peleando con la esposa, e igual de importante si la persona sí nos lo refiere que haya fallecido la mascota o que la mascota esté enferma, ¿no? No hay mayor o menor peso si la persona nos dice me está afectando igual. Entonces el contrato terapéutico va a funcionar y es efectivo cuando yo puedo comparar y contrastar con el otro, ¿no es cierto? Cuando hago estas preguntas en espejo, lo que yo estoy entendiendo es que a usted le está generando ansiedad entonces las peleas con su pareja y que su mascota esté enferma, porque ahí la persona va a engañar y va a decir, sí, sí, eso es lo que me pasa. Entonces, una vez que hemos establecido cuáles son esos temas grandes y generales, bueno, ¿y ahora qué es lo que le gustaría hacer para mejorar esos temas generales o qué es lo que puede ser? Y ahí sí, obviamente, desde nuestra experiencia como profesionales, pues, ¿no es cierto? ¿Qué estrategias resultan más efectivas para la solución de estos problemas? Y dejamos que la exposición de estas estrategias sea la persona quien va escogiendo por dónde quiere empezar. Una vez que hemos consolidado eso, que estamos las dos partes de acuerdo, redactamos el contrato y ahí sí podemos empezar a trabajarlo, ¿no es cierto? Va a haber una mayor adherencia con algo que yo quiero hacer y que he reconocido por qué, a con una imposición del psicólogo, que también podría darse, pero a la larga sin un mayor sentido, ¿no? O sea, lo hago porque me están diciendo que eso es bueno, pero si yo no he logrado entender para qué o qué estoy logrando con esto, va a ser más difícil y por eso a veces los contratos no funcionan o no marchan muy bien, ¿no? También es importante en esto del contrato ir viendo cuál es la demanda implícita y cuál es la demanda explícita, porque también ahí, desde la experiencia, a veces es importante mirar que a lo mejor yo vengo porque estoy peleando con mi pareja, ¿no es cierto? Porque esa puede ser la demanda explícita, pero no me doy cuenta o no puedo ver que las peleas por mi pareja son porque nos hemos alejado en lo sexual, porque hay problemas económicos, porque no nos podemos poner de acuerdo en la crianza de los hijos. Porque a veces preguntamos, ¿no? ¿Y cómo va con los de los hijos? No venimos por eso, no venimos por los hijos, venimos porque nosotros estamos peleando, pero no nos damos cuenta que esas peleas se originan por lo que estamos decidiendo de los hijos. Entonces, a veces también ayudar esa demanda que viene implícita o escondida, ¿no es cierto? Hacerla visible, también ayuda en el establecer un buen contrato terapéutico. ¿Hacia dónde vamos? Y hacia dónde vamos no depende de mí como psicólogo o psicóloga, depende de la persona. ¿Quién va a saber mejor su propia vida si no la misma persona? Nosotros estamos ahí para, desde nuestro conocimiento científico, teórico, orientar, guiar, ayudar a establecer prioridades, ¿no es cierto? En este contrato, establecer prioridades. Si yo sé, ¿no es cierto?, que a lo mejor ayudando en estrategias en este mismo caso de la pareja, en estrategias de comunicación, para que aprendan a tomar decisiones en conjunto en la crianza de los hijos, a lo mejor es lo primero que tengo que trabajar porque los otros problemas se van a ir arreglando por efecto de cascada o bola de nieve. El rato que yo trabajo esto, los otros problemas se van arreglando. Entonces ahí sí aportamos nosotros, ¿no? Decirle, bueno, a lo mejor, ¿qué le parece si empezamos a trabajar por ahí? A ver cómo los otros problemas se van arreglando. Quizá ya ni siquiera vamos a tener que arreglar los otros problemas, porque al arreglar esta cosa más grande, se arreglaron por sí solos. Ujú. Yo, profe. Otro punto que un psicólogo clínico debe tener muy claro es la historia clínica, al igual que el rapport, el ser empático y este contrato terapéutico que nos estaba mencionando.
Usted, base su experiencia, ¿cuáles serían las recomendaciones para llenar una buena historia clínica? Yo creo que lo principal en el llenado de la historia clínica es no adherir a ninguna escuela, sino a todas. El poderle dar el mismo peso de importancia a la parte biológica, el poder averiguar sobre enfermedades, sobre la historia de parto, de nacimiento, los datos de cómo ha sido, ¿no es cierto?, peso, talla, salud. Es igual de importante que los pensamientos distorsionados que la persona puede estar teniendo, es igual de importante que los actos fallidos. Entonces, ir organizando esta historia clínica en base de áreas, ¿no? Lo que les decía, la parte biológica, cognitiva, afectiva, sistémica, conductual, eh, social, biológica, va a ser importante porque no descuido ninguna área, no le pongo un peso más grande a nada. Indago y averiguo todas las áreas por igual. Y en el llenado de una historia clínica también es importante que la historia clínica no se dilate mucho, ¿no? A veces nos pasa que también en la primera sesión casi ni llenamos mucho la historia clínica, a lo mejor datos de filiación, que se encuentra siendo el motivo de consulta, porque ahí se nos va la mayor cantidad de tiempo, porque eso es lo que la persona necesita. Pero también es importante que no pase más allá de las 2, máximo 3 primeras sesiones, el también poder entender quién es este otro. Porque si yo no entiendo, ¿no es cierto? También qué cosas han pasado antes, o los problemas de salud, o si ha tenido algún accidente. A veces me puedo demorar meses haciendo terapia que no surte ningún efecto para enterarme que a lo mejor el tema de la agresividad o la depresión se han dado porque acababa de tener un accidente de tránsito cuando llego a mi consulta. Y a lo mejor no tiene que ver nada con pensamientos distorsionados, sino con una inhibición del lóbulo frontal, por ejemplo, en donde el tratamiento y las estrategias van a ser diferentes. Entonces, también en la historia clínica, darle el peso suficiente a todas las áreas, indagar, conocer, averiguar quién es esta otra persona. Lo que les decía esto de la atención flotante, todas las áreas son importantes. Ninguna es más importante que la otra, todas son igual de importantes. Así yo le puedo conocer. En la historia clínica es importante también no generar preguntas cerradas, no generar preguntas en las que el otro me pueda decir sí o no, o falso verdadero, sino preguntar, como ustedes están haciendo ahora, más abierta. Entonces, permiten que el otro me pueda contar todo sin que tengamos que entrar en un interrogatorio, ¿no? Ya, profe. Y de igual manera, en base a su experiencia, ¿cómo usted se ha dado cuenta que el paciente está diciendo la información falsa o está agrandando el problema o igual desvalorizando el problema al que ha ido a consulta? Muchas veces por el lenguaje no verbal, por las inconsistencias que tienen entre sí, ¿no es cierto? Por el decir una cosa, pero luego valorarla de una forma distinta, y cuando hay una discrepancia entre la emoción y el pensamiento. Cuando yo pienso una cosa, pero con mi cuerpo, con mis sentidos, siento otra, ¿no? No, sí, sí, todo bien, pero ay, tú también empezó a doler por acá, o me encogí de hombros, o no estoy mirando. Ahora, a veces eso como tal ya es el proceso, ¿no? Hacerle visible y consciente al otro esta desvalorización, esta devaluación, o cómo puede estar también exagerando los problemas que suelen ser más pequeños. Ahora, es importante que nosotros podamos respetar que nadie conoce mejor de su vida que él mismo. Entonces, si para esta persona tiene una importancia a nivel 10, vamos a ayudar también a reconocer qué es lo que ha hecho que llegue a esta importancia a nivel 10, y si es que en este momento que esta cosa dolorosa tenga una importancia de nivel 10, me ayuda o me quita, me suma o me resta, para que sea la propia persona escogiendo quitarle esa importancia o dándole más importancia. Porque si yo solamente confronto el tema, tampoco voy a nada, ¿no? Le queda claro desde aquí, pero necesitamos que se conecte aquí y acá y en la parte conductual para que haga sentido, para que esto dure en el tiempo, porque si no es que rico salgo de la oficina del psicólogo, pero a las 2 o 3 semanas vuelvo sobre mi propio problema, vuelvo sobre lo mismo. Claro, ¿Sí? profe. Bueno, y aparte de eso, ¿cuáles son las estrategias que usted ha utilizado para un cierre
entrevista o de historia, cierre de... Un serie de entrevistas, sí, está bien. Generalmente a lo largo de la entrevista vamos devolviendo los temas que han sido importantes o que han sido significativos y también vamos mirando qué tipo de argumento desde lo teórico le podemos brindar para ayudarle a entender a la persona qué le ocurre y que esto tiene una solución. El normalizar emociones, el ponernos en espejo o el comentar sobre casos similares, ¿no es cierto? Obviamente siempre guardando la confidencialidad, solamente como tengo por ahí una persona a la que le ocurre lo mismo, como para entender también que estas cosas que nos pasan no me pasan solamente a mí. A veces la angustia más grande con la que llegamos es, estas cosas tan terribles me estarán pasando solo a mí, o solamente yo estaré pensando así, o solamente yo haré así de malas cosas, o solamente a mí me pasarán. Entonces, poderle hacer entender cómo funcionamos, qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre, darle la solidez y la confianza de que ahora estamos juntos o juntas, de que ya no estás solo, sola, que cuenta con nosotros, que esto es un proceso que tiene un principio, que tiene un final, ir marcando las pautas de lo que vamos a seguir haciendo. También hace que la persona se sienta calmada, se sienta acompañada y genere un enganche para que continúe volviendo. Lo importante es que la persona pueda sentirse calmada, practicar un poco de respiración desde el diafragma, ¿no es cierto?, para ayudar a bajar emociones y preguntarle cómo está y qué se lleva, suele ser bastante efectivo dentro de una entrevista. Bueno, ya, profe, ya que ya se ha hablado sobre la historia clínica, sobre el contrato terapéutico, no sé si nos puedan decir si tal vez usted ha participado en alguna elaboración o implementación de algún programa de prevención. Bueno, cuando yo estaba trabajando en Semisol, nosotros hicimos el tema de trabajo con las familias para la erradicación de la violencia familiar. Y dentro de ese proyecto, lo primero que hay que mirar son sobre qué base estamos, ¿no? ¿Cuál es nuestra línea de base? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ya se ha ganado? Para mirar dentro de la estructura sana qué cosas deberían mejorar o hacia dónde apuntamos, ¿no es cierto? Otra vez los objetivos claros y hacia dónde apuntamos para ver qué estrategias vamos poniendo para mejorar los temas. Siempre vamos a ver que es un proceso y en el proceso necesitamos evaluar y diagnosticar de dónde partimos. Una vez que tenemos eso claro, vamos a poder fijarnos las metas, que sería ahí el trabajo, la intervención, para luego poder consolidar la información. Ya, profe, disculpe por el tiempo. No sé si puedo enviar otro link de reunión, porque ya mismo se me termina el tiempo. Para continuar, aún tenemos algunas. Claro que sí. Ya, muchas gracias. Ya le envío entonces. Ya.